Buenas a todos. En esta práctica 6 vamos a ver una serie de contenidos que vemos ahora en pantalla. Vamos a ver fuentes, vamos a hacer un repaso de las fuentes energéticas, entre ellas principalmente la glucosa, cómo esa glucosa la va a captar la célula a través de una hormona, ¿vale? La hormona que se llama insulina, y el concepto de sensibilidad-resistencia a una hormona, es decir, cómo de bien funciona esa hormona en ese cuerpo y los factores o las causas que afectan a la funcionalidad de esa hormona, además de conocer test y valores de referencia para evaluar la sensibilidad a la insulina, con el test de tolerancia oral a la glucosa. Como sabemos, el cuerpo tiene distintas fuentes energéticas o es capaz de tirar de distintas fuentes energéticas. Por ejemplo, de los alimentos es capaz de obtener grasas que almacena dentro del cuerpo y que van a ser utilizadas como ácidos grasos libres en el ciclo de Krebs para obtener ATP y producir energía. También es capaz de obtener hidratos de carbono de los alimentos, a los cuales se van a degradar en sus formas más simples, entre ellas la glucosa, que como hemos visto también es capaz de producir ATP y energía a través del metabolismo anaeróbico, en el cual se formaba finalmente lactato y 2 moléculas de ATP, o introduciéndose dentro del sistema del ciclo de Krebs formando ATP. Pero también el cuerpo es capaz de utilizar las proteínas como fuente energética. Este caso ocurre muy poco y ocurre cuando los otros dos sistemas energéticos no funcionan o están prácticamente totalmente acabados, pero las proteínas pueden ser utilizadas como fuente energética. Los aminoácidos, que es cómo se almacenan esa proteína, es capaz de transformarse en glucosa a través de un proceso que ya vimos la semana pasada, como es la gluconeogénesis. Y esa glucosa va a ser utilizada para obtener ATP a través de los procedimientos que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, la glucosa la podemos definir como el más simple de los hidratos de carbono, ¿vale? Es un monosacárido. ¿Qué quiere decir que es un monosacárido? Que no se puede dividir más de lo que está ya dividido. Es la forma más simple que hay y además, como conocemos, es una de las fuentes de combustible más utilizadas en el cuerpo humano para la obtención de ATP. Pero claro, ¿cómo absorbemos esa glucosa? ¿Cómo al ingerir un alimento conseguimos la glucosa, los hidratos de carbono de ese alimento? Y la pregunta es, ¿nunca habéis preguntado qué ocurre cuando nos comemos un alimento tan sano como es el de una palmera de chocolate? Bueno, entonces, lo primero que hacemos cuando compramos una palmera de chocolate, después de pagarla, claramente, es comerla, ¿vale? Masticarla. El primer paso, la primera zona por la que pasa es la boca. En la boca, el alimento se tritura y se mezcla con la saliva. ¿Por qué es muy importante esto? Porque al mezclarse con la saliva, se mezcla con una enzima. La enzima es la alfa-amilasa salival. Y esta enzima lo que se encarga de realizar es de hidrolizar los enlaces de los hidratos de carbono complejos. Es decir, va rompiendo los enlaces de los hidratos de carbono complejos, como pueden ser, por ejemplo, el almidón o el glucógeno, y va formando oligosacáridos o disacáridos. ¿Qué son los oligosacáridos? Son la unión de 3 a 10 monosacáridos, es decir, serían como de 3 a 10 moléculas de glucosa unidas, o los disacáridos, que serían la unión de 2 moléculas de glucosa, aunque tienen realmente otro nombre. La trituración también favorece esta división de los hidratos de carbono complejos en formas más simples. Una vez que pasa por la boca, nosotros nos tragamos esa palmera de chocolate que se ha formado ya y se conoce como el bolo alimenticio. Este bolo alimenticio pasa por el esófago y llega finalmente al estómago. En el estómago, esta digestión que estaba realizando la alfa-amilasa se paraliza. ¿Por qué? Porque el ambiente del estómago es un ambiente muy ácido, tiene un pH muy bajo. Y las enzimas funcionan a unos niveles determinados de pH. Si se pasan por debajo, convirtiéndose en un ambiente más ácido, o por encima, convirtiéndose en un ambiente mucho más básico, la enzima deja de funcionar, se desnaturaliza y deja totalmente de funcionar. Por lo tanto, esta digestión y esta absorción de los hidratos de carbono se paraliza totalmente en el estómago. Posteriormente,
el alimento, el bolo alimenticio, llega al intestino delgado. Una vez que llega al intestino delgado, el páncreas se da cuenta y secreta bicarbonato para reducir los niveles de pH, en este caso el pH ácido, y convertirlo un poquito más básico, y que las enzimas puedan trabajar correctamente sobre este bolo alimenticio. ¿Por qué? Porque el páncreas también secreta una alfa-amilasa, en este caso la alfa-amilasa pancreática, continuando el proceso de digestión de los hidratos de carbono, junto a otras enzimas que se encuentran dentro de la mucosa intestinal, y van degradando estos oligosacáridos y disacáridos que hemos mencionado antes en la forma más simple, en monosacáridos, entre los que se encuentran la glucosa. Así que ya tenemos, desde la palmera hasta el final, de la palmera hemos conseguido un montón de moléculas de glucosa. Pero esas moléculas de glucosa, esos monómeros, tenemos que transportarlo desde el intestino a la sangre para que la sangre los distribuya a los distintos órganos y tejidos y que se almacenen en los distintos sitios que los necesiten. Para ello se utiliza un transportador. El transportador que se utiliza es el GLUT2, que se encarga de la glucosa, la fructosa y la galactosa, transportarla desde el intestino delgado hasta la sangre, y a partir de ahí se distribuye a los distintos órganos y tejidos que vayan a utilizar estos monosacáridos. Por lo tanto, con un esquema general de la absorción de la glucosa, vemos cómo el alimento entra dentro de la boca, al masticarse se tritura, se mezcla con la saliva y se mezcla con enzimas alfa-amilasa, pasa al estómago, en el cual se para totalmente la acción por el bajo pH, por el ambiente ácido, llega al intestino delgado, el páncreas secreta bicarbonato y alfa-amilasa y se va produciendo ya la digestión total hasta que se forma la glucosa, la fructosa y la galactosa, hasta que se divide totalmente en monosacáridos, los cuales a través del GLUT4 pasan al aparato circulatorio que los va a llevar a los distintos órganos, como puede ser el hígado o puede ser el músculo, entre otros. Pero claro, ahora tenemos una sangre que está muy rica, que es rica en glucosa, pero esta glucosa no se puede quedar en la sangre, tiene que entrar en los distintos órganos y tejidos y almacenarse en ellos. ¿Cómo lo hace? Pues sabemos que existe un órgano, que es el páncreas, que tiene unas células especializadas que es capaz de sintetizar, y esas hormonas, una vez vertidas a la sangre, son capaces de regular la homeostasis de la glucemia. ¿Qué quiere decir la homeostasis de la glucemia? Que los niveles de glucosa en sangre sean normales, sean basales, porque tanto niveles bajos de glucosa en sangre como niveles altos pueden tener efectos perjudiciales en la salud. Dentro de las células especializadas encontramos dos tipos principalmente: las células alfa pancreáticas, que producen la hormona glucagón, que se libera cuando la glucemia, cuando los niveles de glucosa son bajos, es decir, cuando el páncreas detecta que los niveles de glucosa son muy bajos, secreta esta hormona y le dice a los demás órganos y tejidos que desde sus almacenes de glucosa se la viertan sobre la sangre porque los niveles no son los adecuados. En el caso contrario, y en el caso de la palmera de chocolate que no hemos comido, los niveles de glucosa son muy altos y entonces se segrega la hormona insulina, que la generan las células beta pancreáticas, ¿vale? Y se liberan, como ya hemos dicho, cuando los niveles de glucemia son muy altos. Y hay que utilizar esa glucemia, esos niveles de glucosa, que pasen desde la sangre a los órganos y tejidos. Haga el efecto contrario del glucagón. Entonces, nos vamos a quedar con la insulina, porque es parte del proceso de la absorción de la glucosa. La insulina es una hormona peptídica de 5,8 kilodalton. Kilodalton es la unidad de masa atómica y sería más o menos el equivalente al peso de esa hormona. Es sintetizada, como ya hemos dicho, y secretada por las células beta de los islotes pancreáticos de Langerhans y se secreta como respuesta a niveles altos de glucosa en sangre. ¿Cuáles son sus funciones? Función 1. Disminuir la concentración de glucosa en sangre. Como ya hemos dicho, una de las funciones que tiene es de llevar la glucosa hacia dentro de los tejidos para que ahí se almacene. Por lo tanto, también favorece la entrada y el almacenamiento de la glucosa en las células. Ya puede ser tanto en fibra muscular como en hepatocitos, por ejemplo, que son las células que forman parte del hígado. Y también favorece que esa glucosa se almacene en forma de glucógeno, tanto en las fibras musculares,
que sería glucógeno muscular, como en los hepatocitos, que se almacenaría como glucógeno hepático, en el proceso que se conoce como glucogenogénesis. No confundir con gluconeogénesis, que era el proceso por el cual el lactato o aminoácidos se transforman en glucosa para ser posteriormente o almacenados o utilizados. Otra de las funciones que tiene es favorecer la oxidación de la glucosa. Al tener altos niveles de glucosa en sangre, el cuerpo detecta que, aparte de almacenarla, para no tener unos niveles altos constantes, hay que oxidar esa glucosa. Al centrarse en oxidar esa glucosa, también inhibe la oxidación de grasa. Es decir, deja las reservas de grasa tranquilas y se centra en oxidar la glucosa, la cual tenemos en niveles altos ya. Pero aparte de tener funciones de transportar la glucosa hacia dentro de la célula, también tiene efectos anabólicos esta hormona, favorece la síntesis de proteínas, que se conoce como una hormona anabólica, una hormona que construye, entre comillas, y también promueve la división y el crecimiento celular a través de sus efectos mitogénicos. Es decir, es capaz de activar una serie de procesos dentro de la célula que facilitan la división y el crecimiento no solamente de síntesis proteica, sino de otro tipo de síntesis de ARN y otro tipo. Pero claro, la insulina está ahí y tiene una serie de funciones, pero para que funcione correctamente, para que la persona tenga una sensibilidad a la insulina bastante buena o bastante importante, tiene que haber una serie de factores. Primero, tiene que tener una concentración adecuada de la hormona, tiene que tener receptores de la hormona en las células dianas, es decir, las células dianas son las células que van a absorber esas moléculas de glucosa. Y por último, otro de los factores, y el último, es que tenga una cascada de señalización correcta tras la unión de la hormona a su receptor. Centrándonos en la concentración, si no existe una concentración adecuada de insulina, la glucosa se va a acumular en el torrente sanguíneo, porque si no hay una concentración adecuada no se va a producir el trasvase desde la sangre hacia los tejidos y esa glucosa se va a empezar a acumular cada vez más en el torrente sanguíneo. Al acumularse y al entrar dentro de los tejidos, el cuerpo no es capaz de utilizar esta glucosa para obtener energía. Y esta acumulación de glucosa en sangre se conoce como hiperglucemia. ¿Qué pasa con la hiperglucemia? Que de una forma prolongada en el tiempo puede ser dañina para el cuerpo. Es capaz de afectar a los vasos sanguíneos, produciendo en el futuro problemas cardiovasculares. Daña también a los nervios, que produce lo que se conoce como neuropatía. Incluso puede afectar a los vasos sanguíneos de la retina, produciendo daños en la retina, que es lo que se conoce como retinopatía, y en un futuro incluso dejar ciego a esa persona que sufra retinopatía, entre otro tipo de afectaciones a la salud. Por lo cual es muy importante no tener unos niveles de glucosa altos en sangre de forma continuada. Por lo cual tenemos que tener unos niveles de insulina correctos en la sangre. Pero ¿qué pasa si nuestro cuerpo no genera los niveles de concentración de insulina correctos? Pues que tenemos una patología conocida como diabetes tipo 1. Anteriormente se conocía como la diabetes juvenil, porque solamente la tenían en el pasado, solamente la tenían personas jóvenes, aunque ya cada vez más las personas jóvenes también están empezando a tener la diabetes tipo 2, que hablaremos posteriormente, y se le conoce como un trastorno crónico por el cual las células beta del páncreas producen insulina en muy poca cantidad o directamente no la produce. Es decir, los niveles de concentración de insulina en sangre de estas personas no son suficientes para producir el trasvase desde la glucosa desde la sangre hasta las células. Por lo cual, como vemos en la foto, los pacientes o las personas que tienen estas patologías tienen que administrarse insulina externamente para no tener esos niveles de hiperglucemia mantenidos en el tiempo y que tengan alguna afectación a su salud en el futuro. Por lo cual, la diabetes tipo 1 la relacionamos con problemas de páncreas, ya que su páncreas o produce muy poca insulina o directamente no produce. El segundo factor que hemos visto
era el de los receptores. Si la insulina no se une a su receptor, no puede comenzar sus acciones biológicas. Estos receptores específicos se encuentran en las membranas celulares al ser una hormona proteica. Si fuera una hormona lipídica, sería capaz de atravesar la membrana y sus receptores se encontrarían dentro de la célula, pero al ser proteica es incapaz de pasar esa membrana y por tanto sus receptores se encuentran fuera de ella. Y al igual que en la concentración, una disminución o una pérdida de funcionalidad de los receptores impide la acción de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nuestros niveles de insulina en sangre sean correctos, si la insulina no se une a sus receptores, no va a poder realizar su función. Por lo cual es igual de importante tener unos niveles de insulina en sangre correctos como tener unos niveles o unos números de receptores correctos en las células dianas. Esto simplemente es para que veáis realmente cómo es un receptor de la insulina y para que sepáis también que está formado por dos tipos de subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. La subunidad alfa se encuentra totalmente fuera de la célula y es donde se une la insulina y es la que se encarga de controlar a la subunidad beta, que tiene en cambio tres partes: una región que se encuentra extracelular, una región transmembranal y una región dentro de la célula. Cuando la insulina se une al receptor, se une a la subunidad A, esta deja activarse a la subunidad beta y que produzca las acciones biológicas que hemos comentado antes. En un estado normal es la subunidad alfa la que se encarga de controlar a la subunidad beta y que ésta no se active. Pero en este caso nosotros tenemos una concentración normal y unos receptores que funcionan correctamente, por lo cual cuando se une a la subunidad alfa, esta permite que la subunidad beta se active y produzca la actividad fisiológica de la insulina, que se conoce como cascada de señalización. ¿Vale? La cascada de señalización, al fin y al cabo, ¿qué es? Es la transmisión de la señal, de la orden que da la insulina, de un mensajero al otro hasta activar los transportadores de la glucosa. Estos transportadores, que en el caso del músculo es el GLUT4, se encuentran en el citoplasma perdido y cuando les llega la orden de activarse, se traslocan, viajan hasta la membrana y permiten que la glucosa entre dentro de la célula. Como un ejemplo tonto, podemos ver aquí que Antonio, que trabaja en un almacén, es el encargado de meter las cajas desde fuera, desde donde lo dejan los transportistas, hasta dentro del almacén, para que otras personas lo ordenen. ¿Qué pasa? Que Antonio es un tipo despistado y desde que le dieron una tablet se pasa todo el día jugando al Candy Crush. Y muchas veces llegan las cajas, las dejan ahí fuera a los transportistas, pero Antonio no se da cuenta. Entonces sus compañeros sí se dan cuenta y empiezan a cotillear y se dan cuenta y van diciendo de uno al otro: mira, te das cuenta que están las cajas ahí, y Antonio no hace nada. Nos va con Antonio, mira, está siempre igual, las cajas siempre están ahí fuera, un día van a llover y se nos van a mojar las cajas, no nos deja trabajar, etc. ¿Qué pasa? Hasta que este cotilleo llega a Paco, que Paco es muy buena gente con Antonio y le dice: que yo, Antonio, ponte a trabajar y mete las cajas dentro del almacén, que si no te van a despedir. ¿Vale? Esto realmente es lo que pasa de una forma tonta en la cascada de señalización de la insulina. La insulina, como hemos visto, se une al receptor y se va produciendo una activación de las proteínas dentro de la célula, entre las que podemos encontrar la quinasa dependiente o la proteína quinasa, la AKT, y se van activando entre ellas, se van dando el mensaje de que finalmente el GLUT4 tiene que traslocarse a la membrana y permitir que la glucosa entre dentro de la célula. Pero ¿qué pasaría si este proceso de Antonio, el almacén y las cajas, en el almacén estuvieran muchas cajas? Es decir, el almacén estuviera lleno de cajas y no entraran más cajas, o por lo menos el dueño no quisiera que entraran más cajas. Pues llegarían las cajas, los transportistas las dejarían y el cotilleo empezaría a funcionar, empezaría a llegar el mensaje hasta que llegaba
Alberto. ¿Qué pasa con Alberto? Que Alberto conoce que el almacén no entran más cajas y no quiere más cajas. Por lo cual corta el cotilleo aquí y no permite que se enteren los demás y que se pueda avisar a Antonio. Esto produce que la insulina no tenga su función y la insulina no funcione correctamente. Y esto ocurre en una patología, que es la diabetes tipo 2, que anteriormente se conocía como diabetes adulta, que le ocurría a personas que ya tenían una edad. Sin embargo, como hemos mencionado antes, desgraciadamente cada vez más y más personas jóvenes, incluso niños, se ven afectadas por esta patología. Es un trastorno crónico por el cual las células que antes respondían a la insulina ahora dejan de hacerlo. ¿Y por qué? Porque entre ellos los factores más importantes, el sobrepeso y la inactividad física, contribuyen a su aparición. ¿Por qué? Porque en personas con sobrepeso y obesidad los niveles de lípidos almacenados en el tejido adiposo y en los músculos son altos. Es decir, el cuerpo sabe que tiene unas reservas energéticas ya bastante altas. Cuando nos comemos una palmera de chocolate y elevamos nuestros niveles de glucosa, se segrega insulina y al unirse la insulina con su receptor va a empezar esta cascada de señalización. Sin embargo, la célula detecta que ya tiene unos almacenes de energía suficientemente altos y corta la función de la insulina, corta la cascada de señalización, por lo cual estas personas también tienen unos niveles de glucemia altos, no porque su páncreas funcione mal, sino porque su cascada de señalización se bloquea porque ya tiene unos niveles de energéticos, unos almacenes energéticos suficientes para funcionar. Y vale, después sabemos que podemos tener funcionamiento de la insulina incorrecto por distintos factores. ¿Cómo sabemos si nuestra insulina funciona correctamente? Pues a través de test, ¿vale? Por ejemplo, el que vamos a ver hoy es el test de la tolerancia oral a la glucosa. En inglés, Oral Glucose Tolerance Test, o GTT, o en español, OGTT. Y este test lo que hace es medir la respuesta del cuerpo al azúcar, a la glucosa. Cómo el cuerpo, al administrarle glucosa, es capaz de tolerar y de utilizar esa glucosa, si la utiliza de forma correcta o no. ¿Cómo funciona el test? Pues lo primero que hace este test es que cuando llegamos al laboratorio, al médico o a donde sea, se nos toma una medida de la glucosa basal en ayunas. Se nos pincha de forma parecida a la que se nos pinchaba con el lactato y se introduce la sangre en esta tirita. Y esta tirita nos da los valores que tengamos de glucosa en un estado basal en ayunas, ¿vale? Los valores de referencia son los siguientes. Un valor normal de glucosa en sangre en ayunas sería entre 70 y 99 miligramos por decilitro. Un estado de prediabetes se consideraría por encima de 100 hasta 125. Y en cambio, si tiene una persona por encima de 125 miligramos por decilitro, se consideraría que tiene diabetes, ¿vale? Estos valores de referencia son muy importantes que lo sepáis y es una pregunta de examen casi seguro, por no decir seguro, ¿vale? Por tanto, estudiarse bien estos valores y comprenderlos bien. Una vez que se ha tomado la medida basal y ya sabemos si esa persona, en términos basales, es normal o es prediabética o diabética, se ingiere una bebida con una cantidad de glucosa conocida, que puede ser de 50 o de 75 o de 100 gramos. Y una vez que se toma, se mantiene un estado de reposo durante 1, 2 o 3 horas y se van realizando mediciones en distintos momentos. Se pueden realizar mediciones a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas o cada media hora, dependiendo de cuántos datos queremos tener para ver la curva de la insulina, la curva de cómo la glucosa va variando en sangre después de la ingesta de esta bebida. En el caso del OGTT, con un consumo de bebida de 50 gramos, se utiliza principalmente para la detención de la diabetes mellitus gestacional. En la diabetes que le ocurre a las embarazadas, ¿vale? Se ingieren 50 gramos de glucosa y se realiza la medición a la hora. Si los valores de referencia son por debajo de 140, se considera que tiene una activación de la insulina correcta o normal
y se le deja ahí. Pero si tiene una por encima de 140 miligramos por decilitro, se puede considerar diabetes. Y hay que confirmarla con el té de 100 gramos que veremos a continuación. El té de OGTT de 75 gramos es el más utilizado para la detección de la diabetes mellitus general para todo el mundo. Se ingieren 75 gramos de glucosa y se realiza la medición a las 2 horas de terminar de tomarse esta bebida azucarada. Los valores de referencia, ¿cuáles son? Normales, se consideran que si a las 2 horas tiene unos valores hasta 140 miligramos por decilitro. Se considera que tiene una tolerancia alterada a la glucosa si los valores están por encima de 140 miligramos el decilitro y hasta 199 miligramos el decilitro. Y se consideraría que esta persona tendría diabetes si los valores estuvieran por encima de 199 miligramos el decilitro. Y por último, el OGTT de 100 gramos, que se utiliza para confirmar que la persona embarazada tenga diabetes mellitus gestacional, se ingieren 100 gramos de glucosa y se realiza una medición a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas de tomar la bebida. Los valores de diagnóstico serían que si en basal esta persona tiene, basal y en ayunas, tiene unos datos de 105 miligramos por decilitro, si a la hora tiene de 190 o más miligramos de decilitro, si a las 2 horas tiene de 165 más, y si a las 3 horas tiene 145 miligramos o más por decilitro. Y ya por último, terminando esta práctica, hemos visto como resumen que los diabetes de tipo 2 tenían un páncreas que funcionaba bien, pero una cascada de señalización que no funcionaba tan bien. Por lo cual, ¿cuál pueden ser los beneficios de la actividad física y de una dieta saludable en este tipo de personas? Pues si realizan una dieta correcta y realizan ejercicio también de forma correcta, su páncreas va a seguir funcionando igual de bien, pero puede haber una mejora en esa cascada de señalización, por lo cual esa diabetes tipo 2 o esos efectos que tiene la diabetes tipo 2 sobre el cuerpo se pueden ir reduciendo poco a poco con el tiempo. Pero ¿qué pasa si pasa lo contrario? Es decir, si la persona sigue una mala dieta a pesar de tener diabetes de tipo 2 y sigue con una dieta una actividad sedentaria en su vida, pues que se convierte en la pescadilla que se muerde la cola, porque tenía, como ya sabemos, una cascada de señalización que funciona mal, pero su páncreas funciona bien. Al tener el páncreas detectar que siempre hay unos niveles altos de glucosa, va a estar trabajando en exceso, va a estar produciendo insulina de más, hasta llegar un momento que el páncreas deje de funcionar correctamente. De tal manera que puede pasar que personas con diabetes tipo 2, que antes producían insulina, al tener un trabajo continuo del páncreas para formar más insulina que nunca está funcionando y ese páncreas deja de funcionar, esa persona al final, muchos de ellos se tienen que llegar a inyectarse insulina de forma externa, por lo cual se hace una mezcla de la diabetes tipo 2 con la diabetes tipo 1. ¿Y qué pasa en las personas que tienen diabetes tipo 1? Que ya sabemos que su páncreas no funciona bien, por desgracia, pero su cascada de señalización sí funciona, ¿vale? Entonces, con buena dieta y ejercicio, su páncreas no va a empezar a funcionar bien, por desgracia. Su páncreas se va a mantener igual, pero sí va a estar funcionando igual de bien su cascada de señalización, por lo cual cuando se inyecte insulina de forma externa, pues esa insulina externa va a funcionar correctamente y no va a tener ningún problema relacionado de salud. ¿Qué pasa? Al igual que en el diabetes tipo 2, que si esta persona sigue una mala dieta o tiene un sedentarismo, que su páncreas ya no funciona, sigue funcionando igual de mal, pero ahora empieza a funcionar mal su cascada de señalización. Por lo cual es, de nuevo, la pescadilla que se muerde la cola. Al inyectarse insulina, como su cascada de señalización, porque sus niveles de triglicéridos y de lípidos, tanto en adipocitos como en el músculo, son altos y la célula corta esta cascada de señalización, esta insulina que se inyecta externamente no va a funcionar correctamente, se va a unir al receptor, pero no va a producir ningún tipo de función.
lo que va a producir que con el paso del tiempo tenga que aumentar los niveles de insulina que se inyecta, y esta insulina llegará un momento que ya prácticamente no funcione y va a producir la serie de efectos adversos de tener unos niveles de hiperglucemia mantenidos en el tiempo, que como mencionábamos antes eran neuropatías, es decir, daño a los nervios, enfermedades cardiovasculares o incluso retinopatías, lo cual pueden llegar a que esta persona se quede ciega. Incluso en casos extremos puede que se produzcan amputaciones de miembros, como puede ser el pie, ya que esto, al tener altos niveles de glucosa, estos miembros empiezan a necrosarse, empiezan a morir, y se tienen que cortar para que no haya más efectos adversos en la salud de esta persona. Por lo cual, como resumen, se podría decir que tanto los diabéticos como tipo 1 como los diabéticos tipo 2 se benefician de la actividad física y de la dieta, en que ambos mejoran su sensibilidad a la insulina a través de la cascada de señalización y receptores de la insulina, lo cual no solo hace que mejore esto, sino que evita que tengan posteriores efectos adversos por sedentarismo y por mala dieta. Pues aquí acaba esta presentación. También subiré un pequeño cuestionario por Google Forms posiblemente, en el que lo podéis rellenar a través del móvil. Son algunas preguntas de la práctica. Y nada, espero que os haya quedado todo claro, y cualquier cosa pues me mandáis un correo a través de la plataforma, o generáis un tema en el foro, y así vuestras dudas, que pueden ser que las tengan otros compañeros, al intentar resolverlas yo, se las resuelva también a más gente. Pues muchas gracias y un saludo. Hostia, ¿cuánto he grabado?